Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, aquí estoy, noche de sábado por la noche. Ya terminé de cenar y antes de ponerme a ver un capítulo de una serie que comencé ayer, la verdad la recomiendo mucho. Se llama Line of Duty. Quería hablar de un tema que hoy estuve pensando, hoy salí a caminar y caí en la cuenta de un proceso que viví que me llevó muchísimos años. Tal vez sea el proceso más largo de mi vida, muy probablemente sea uno de los procesos más largos de mi vida. Empezó en mi niñez, se acrecentó en mi adolescencia, tuvo algunos ribetes durante la universidad y después fue trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo. Me refiero al bullying y a los efectos de haber sufrido bullying. Yo fui víctima de bullying en la escuela primaria, ahí tengo menos recuerdos. Y si los recuerdos los tengo muy vívidos, no sé si se dice así, pero muy frescos de alguna manera, durante la escuela secundaria. En ese periodo, sobre todo en la escuela secundaria, yo era un gordito que no le gustaban los deportes, que se refugiaba en las clases teóricas y en las clases de aula como para tener algún elemento para sentir que podía sobrevivir en una jungla que lo quería destruir. Epítetos como gordo, puto, puta, maricón, eh, no me acuerdo de otras palabras, gorda, puta. Bueno, eran epítetos bastante habituales. Y yo me acuerdo que yo sentía que esos epítetos, que esos términos, que esas palabras, me lastimaban profundamente. Pero decidí en ese momento no hablar con mis padres porque sentía que era lastimarlos a ellos, no sé por qué, pero sentía eso, y que a lo mejor ellos iban a querer intervenir y la situación se iba a poner peor. En ningún momento sufrí violencia física, pero sí violencia psicológica y violencia verbal. Entonces lo que dije en ese momento, la estrategia del momento fue: tengo que ser el que más sepa, tengo que ser el más inteligente y a su vez tengo que llegar a ser necesario para el otro para poder sobrevivir. Cosa de poder hacer de alguna manera un pacto de no agresión, justamente porque si me necesitas para poder rendir bien, si me necesitas para entender, me vas a, de última, no sé si respetar, pero vas a bajar el tono. Eso por un lado. Y por otro lado, un odio interno, caldera de transatlántico a vapor, del tamaño de alguna vez vas a estar por debajo mío, alguna vez no sé cuántas décadas o cuántos años vamos a tener que esperar, pero yo esta me la voy a cobrar. Y así fue pasando mi adolescencia. Todo eso sucedía acá en el pueblo de Ramona. Bien, no pasa nada al respecto. Me voy a estudiar a Rafaela y cuando estoy en Rafaela, también con algún que otro compañero, la situación de vez en cuando se ponía un poco álgida, pero ya no era lo mismo. La situación era más tranquila, podríamos llegar a decir. Pero ahí empecé a darme cuenta que yo empecé a asociar el bullying, el sufrimiento producido por el bullying y las, ¿cómo poder decirlo? Las heridas, ¿sí?, producidas por mis compañeros y demás, yo las asociaba sobre todo con la escuela secundaria y en particular con las clases de educación física. Y empecé a sentir que Ramona era mi enemigo, el pueblo era mi enemigo. Y empecé a volver al pueblo y cada vez que volvía al pueblo me encerraba en mi casa. Yo vivía en Rafaela, eso fue del año 90 al año 2005. En el año 2005 me fui a vivir a Italia, me fui a estudiar a Italia. Primero hice un grado, después hice un posgrado. Y en el año 2012 volví a la Argentina. Y decidí volverme a vivir a Ramona. ¡Wow! Como dice un amigo mío, de Roma a Ramona sin escala. De sentirme en Roma Caput Mundi a Ramona, aquel pueblo en el cual yo sentía que había sido el lugar
en el universo donde yo más había sido herido. En todo ese tiempo yo me sentía que por ser gay, justamente por las descalificaciones vividas durante el periodo de la escuela secundaria, yo empecé a sentir que era una persona de segunda o de tercera. ¿Qué sucedía? Estudiaba más. Primero un grado, después otro grado, un posgrado, otro posgrado, un idioma, un segundo idioma, un tercer idioma. Y sentía que nada era suficiente porque de alguna manera ese procedimiento que se había inescado, que había comenzado, era ¿no? Me siento vulnerable, estudio más. Me siento vulnerable, estudio más. Me siento frágil, me transformo en un sujeto fuerte. Me siento frágil, me transformo en un sujeto fuerte. ¿Qué había pasado en mí en todo este periodo, ¿no? Había pasado que había sido un gran acumulador de conocimientos y una persona que se había hecho absolutamente fuerte, pero en una fortaleza un poco particular porque estaba rodeado de una tremenda coraza armadura. Vuelvo a Argentina, año 2012, y al poquito tiempo que vuelvo a Argentina mi papá se enferma de cáncer. Y ahí se produce algo que yo no sabría cómo definirlo. Solamente sé que empezaron a moverse todas las estanterías, todas las seguridades y las inseguridades. Y empecé un proceso en el cual empecé a relativizar las cosas. Empecé a sentir, gracias a una amiga a la que amo tremendamente, Luisa Fernanda Villamil Fajardo, una compañera de Bogotá, con quien cursé el doctorado en Sociología en la Universidad Católica de Buenos Aires, en la UCA, que fue quien me empezó a trabajar mi autoestima. Fue una genia, una genia. Le debo tanto. El monstruo a veces que puedo llegar a ser hoy tiene mucho que ver con la mano de Luisa Fernanda. Y en ese proceso empecé a sentirme que aquello que había empezado a generarse en la escuela secundaria, que era que yo me sintiese un ciudadano de segunda, había sido una construcción mía. Y la pregunta era, ¿por qué tanta hazaña? Y en realidad, mis compañeros hicieron lo que hicieron. Digamos, no había una gran intencionalidad de... Se cagaban de risa de alguien. No es menor. Absolutamente no es menor. Pero la intención no era dañar, como yo sentía en ese momento que la intención era. Y empecé a relativizar lo que había sentido en aquel momento. Y empecé a relativizar también mis ansias de ser hiperpoderoso para poder apretar. Bien, el proceso llevó su tiempo, la enfermedad de mi padre internado en Buenos Aires, y empecé a ver cómo había sido capaz de vivir en el extranjero, que había estudiado grado y posgrado en el extranjero, que había viajado por Europa, que había trabajado en Europa. El poder estar acompañando a mi padre y a mi madre en Buenos Aires, haciéndome cargo de todo un proceso muy complicado desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de las internaciones, acompañando a mis padres crecidos en el interior, en la gran ciudad, y que ellos mismos pudiesen ser autónomos en la gran ciudad y perderle el miedo a ese monstruo anónimo que era para ellos Buenos Aires. El haber estado estudiando en Buenos Aires, yo hacía 2 años que estaba estudiando en Buenos Aires, ahí estaba ya cursando el doctorado en Sociología. En todo ese proceso, en el año 2015, Fabio Barbero, quien se postulaba para presidente comunal de Ramona, me invita a acompañarlo dentro de la Junta Comunal.
¡Wow! A la Junta Comunal de Ramona. En todo eso, yo ya había vuelto a vivir a Ramona, estaba 5 días de la semana en Ramona y 2 días de la semana en Rafaela porque daba clases en Rafaela y demás. Y aparte, bueno, viajaba a Buenos Aires, no, perdón, en ese tiempo no estaba trabajando en Rafaela, viajaba a Buenos Aires por el tema del doctorado. Entonces ya estaba teniendo una relación, incluso en ese momento había empezado ya a dar clases de italiano y tenía contacto con el pueblo a través de mis alumnos, pero era un contacto mediado. El verdadero contacto con el pueblo lo realizo a través de la Junta Comunal. Y el proceso, tal vez más grande, es cuando yo siento que ya no soy ningún ciudadano de segunda, pero no porque alguien me lo diga de fuera, sino porque yo me lo digo a mí mismo desde adentro, y empiezo a tener relación con el pueblo a través de la Junta Comunal. Y empiezo a sentir que Ramona, eso que yo sentía que era como una gran colectividad o sustantivo colectivo agresor, ya no lo era. Empecé a sentirme que me podía mover por mi pueblo, que podía saludar a la gente, que podía conocer a la gente, que podía ir a espacios públicos. Yo primero decía, paso por un lugar y la gente se da vuelta y me mira, me dice, ese homosexual. O, mirá, allá vienen los padres del puto. Oh no, date vuelta, no lo mires porque este te va a querer coger o que lo cojas. Pasaba eso. ¿Qué me di cuenta? Que la construcción era mía. El que se ponía en su lugar era yo. El que se había armado ese mundo de fantasía o de fantasmas era yo. El gran discriminador de la persona de Javier era yo. Y ahí empecé a moverme con total libertad, hasta diría con impunidad descabellada, ¿no? Y mis compañeros del grupo de la comuna empezaron a conocerme por quién soy, y yo empecé a mostrarme absolutamente transparente y empecé a darme cuenta que no se moría nadie porque yo fuese transparente. Y empezó a verme el pueblo de manera transparente. Y el pueblo empezó a conocer a quien era mi pareja, que después fue mi pareja, de manera transparente. Y en un momento dado me di cuenta que, ¿hubo bullying? Sí. ¿Qué queda de eso? Memoria, historia. Sin embargo, ahí donde era el foco de la herida, el foco del dolor, de una manera extraña, empezaron los frutos. En ese pueblo, que es este pueblo donde estoy ahora, que lo amo tremendamente, que sinceramente no querría irme de acá, siempre que tenga buena internet y me pueda comunicar con el mundo y con mis contactos alrededor del mundo, y siempre que en algún momento pueda empezar a viajar y pueda hacerme un viaje al exterior, si fuese posible una vez por año, y que me permitan viajar a Buenos Aires para mis reuniones con grupos de investigación una semana cada 2 meses y poder viajar a Rafaela 1 o 2 veces por semana para dar clases, feliz de la vida. Con mi pie en mi pueblo gringo, piemontés, donde yo me siento yo. Es tremendamente maravilloso el sentir, el haber podido pasar de considerar un lugar, el lugar productor de dolor, el enemigo, el segregador, el exclusor, no sé si existe esa palabra, si no la estoy inventando en este momento, a pasar a sentirlo tu casa. Es un proceso maravilloso. ¿Dónde se da el cambio? Absolutamente en el sujeto. Eso pasó en mí. Y la apropiación de este pueblo como mi pueblo fue absolutamente mía. Bien, tenía ganas de compartirle esto, tenía ganas de compartirle algo que a lo mejor se aleja del resto de los videos, pero siento que fue un proceso que me costó muchísimo, fue un proceso muy largo, pero valió absolutamente la pena. Abrazos, saludos, buen fin de semana. Cuídense, nos cuidamos. Chau, hasta luego.